Shalom, shalom amigos y hermanos. Aunque en este día de hoy amanecí con una congestión bronquial bastante fuerte, hace mucho frío acá, voy a tratar de hacer lo posible por grabar este tema que me corresponde hoy. Estamos en la parte de los 613 mandamientos que se titula Leyes Dietéticas. La primera parte, porque la hemos dividido en dos para no hacer muy largo el tema, ¿verdad? Vamos a mostrar enseguida la pantalla. Es el punto número 11, o sea, el tema número 11 de los 613 mandamientos que se han dividido en temas y la parte 1. La próxima semana presentaremos la parte 2. El primer enunciado rabínico que tenemos aquí es examinar las leyes del ganado, las señales, debí decir, para distinguir el puro del impuro. El texto está en Levíticos 11, 2 y 3. Es un mandamiento afirmativo y es aplicable. Dice, hablen a los hijos de Israel diciendo, estas son las bestias que comerán de todo animal que está sobre la tierra. Todo el de hendida pezuña y que tiene dividiendo división de pezuñas, es un hebraísmo, y que es masticador de rumia, otro hebraísmo, entre los animales, ese comerán. Ahí está, el primer enunciado basado en ese pasaje es que debemos examinar las señales en el ganado, o sea, en los animales. Las señales quiere decir, por ejemplo, lo que dice aquí, que tenga pezuña hendida, ¿verdad? Y que rumie. Es lo que llama masticador de rumia, es una traducción extraliteral del hebreo, ¿verdad? Quiere decir que rumie. Y ustedes saben que rumiar es, pues, cuando el animal, por ejemplo, la vaca, la cabra, la oveja hace lo mismo, mastica su bocado de hierba, lo traga y al rato lo regurgita o lo vuelve a sacar a la boca y lo mastica otro rato, y entonces lo pasa, lo traga otra vez y lo pasa al estómago de nuevo, a otra de sus divisiones del estómago. Tiene que ser el animal que rumie para que se pueda usar, ¿verdad? De acuerdo a la Torá, como alimento. Pues tenemos ahí, por ejemplo, la vaca, la oveja, ya lo mencionamos, y la cabra, y hay otros, hay quizás muchos otros. Esos son los más que se conocen. Y lo segundo es pues que tenga una pezuña hendida, como la vaca, que ustedes saben que tiene la pezuña dividida en dos, ¿verdad? Mientras que el caballo, diferente a la vaca, pues tiene la pezuña enteriza, o sea, en una sola pezuña sin división ninguna. A eso se refiere, ¿verdad? Cuando dice que tenga pezuña hendida, como la vaca y la cabra, y que rumie. Son las señales que hay que observar en cuanto a los animales. Ok, vamos al punto número 2 de esta parte, que dice, no comer la carne de bestias impuras. Levíticos 11:4, mandamiento negativo y es aplicable. No voy a estar repitiendo siempre lo de que es negativo y aplicable o, si no, o no aplicable, porque ustedes lo tienen ahí en el escrito de todas maneras. Dice así en Levíticos 11:4, solo a esta no comerán. Otra vez, recuerden que estamos haciendo la traducción literal, palabra por palabra del hebreo, que es decir, que no es buen español, pero usted lo lee en su Biblia y ahí lo tiene en buen español. Solo a esta no comerán de masticadores de la rumia, o sea, los animales que rumian, y de los de hendidura de la pezuña, estos, el camello, aunque masticador de rumia es, y pezuña él no hendida, o sea, otra vez un hebraísmo que no hace mucho sentido, pero traduciendo al español diría, aunque rumia, pero no tiene pezuña hendida, inmundo es para ustedes. Ahí está el ejemplo. El camello no tiene la pezuña hendida, como la vaca, por ejemplo, aunque rumia. Entonces,
Tiene que tener las dos características, ese es el punto. Si tiene una sola de las dos, entonces no cualifica como alimento para los hijos de Israel. Por ejemplo, el cerdo es al revés del camello. El camello rumia y no tiene pezuña hendida. El cerdo tiene pezuña hendida, pero no rumia. Entonces, como quiera, de esas dos combinaciones, ese es animal inmundo, impuro, no se debe comer. Los que quieren observar la Torá, ¿verdad? Porque a la gente del mundo no le interesan estas cosas y no observan nada de esto, pero estamos hablando de los observadores de la ley del Eterno, la ley del Todopoderoso, el poderoso de Israel. A eso es que nos estamos refiriendo. ¿Ok? Entonces, punto número 3. Examinar las señales de los peces. Aquí va. Las señales de los peces. Para distinguir lo mismo entre el puro y el impuro, ¿verdad? Aquí tenemos Levítico 11, 9 y 10, que dice, a estos o a esto comerán de todo en las aguas. Esas letras que yo pongo así pequeñitas, como esta, ¿ves? Más pequeñas que las demás. Quiere decir que son letras añadidas por mí, pero que están implícitas en el texto hebreo. No sé, no están en el texto hebreo, pero se están implícitas. ¿Ok? A esto comerán de todo lo que hay en las aguas, todo lo que tiene aleta y escama, en las aguas, en el mar y en los ríos, esos comerán. Y todo lo que no tiene aletas y escamas en el mar y en los ríos, de todo reptil del agua y de toda alma viviente que está en las aguas, abominación son ellas para ustedes. Sencillo. De los peces, solamente podemos comer los que tienen escamas. Todo el mundo sabe lo que son escamas, ¿verdad? Tiene escamas que hay que escamarlo así para rasparle las escamas para entonces prepararlo. Y que también tiene aletas. ¿Ok? Tiene que tener esas dos características. Entonces dice que lo que no tiene escamas en el mar, sea en el río o en el mar, es abominación, no se debe comer. Por ejemplo, ahí está el pulpo, no tiene escamas, no, o sea, no es un pez, por lo tanto, aquí no está, esa clasificación no es para los peces solamente, esa clasificación es para todo ser que viva en el agua, en el mar o en el río. Por lo tanto, ahí está incluido el pulpo, por ejemplo, que no tiene escamas, y no tiene aletas tampoco. Ahí está el tiburón, que tiene aletas, tiene buenas aletas, pero no tiene escamas. Entonces, eso es inmundo, no se debe comer. Y así por el estilo, pues muchos peces pequeños como el pargo, el chillo y un montón de, de nombres que hay por ahí para esos peces, pues tienen aletas y tienen escamas. Esos son los que se pueden comer, ¿ok? Es cuestión entonces de mirar, buscar esas dos características en los peces o en los animales del agua. Porque, por ejemplo, la langosta no es un pez, pero es un animal que vive en el agua, en el mar. Entonces, ahí aplica. La langosta tiene aletas. Me parece que sí, por lo menos tiene una aleta trasera, ¿verdad? Para nadar, pero no tiene escamas. Entonces es inmunda. El camarón, lo mismo. Y la anguila, que es un animal, como diríamos casi como una serpiente, ¿verdad? Más o menos del agua, del mar, lo mismo. Tiene aletas, pero no tiene escamas. Entonces, ahí es sencillo, la clasificación es sencilla. Es cuestión de observar el animal. El problema es cuando uno compra esos peces o esos animales, especialmente los peces, que si usted los compra en el supermercado, que ya vienen escamados, entonces usted no, a menos que sepa mucho, mucho o que conozca ese pez, este, entonces si está escamado ya, usted no sabe si tenía escamas o no. ¿Eh? Y a veces uno le pregunta al empleado del supermercado si ese pez, a mí me ha pasado, le pregunto si ese pez tiene escamas y me dice, no, eso ya está escamado. O dicen, bueno, yo no sé. En ese caso, pues usted indaga más allá, ¿verdad? Yo lo que pregunto es, no me refiero a cómo está el pez, el pescado ahora, sino cuando estaba en el agua. Ese tipo de peces tienen escamas. Entonces, si la persona sabe y dice, sí, 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 ese pez tiene escamas, entonces yo lo compro. Pero si no sabe, prefiero dejarlo así
hasta que averigüe bien sobre el asunto. Pero si es un pez que ya usted conoce, como por ejemplo el chillo, el capitán y otros peces así, que ya usted sabe el nombre y sabe que tiene escamas, pues no tiene que preguntar nada. ¿Ok? Bueno, vamos al punto siguiente, punto 4. No comer peces impuros. Bueno, fíjense que sigue repitiendo esta lista, ¿verdad? Pero es así, no comer peces impuros. Levítico 11, 11 y 12. Otra vez, básicamente el mismo pasaje. Y abominación serán para ustedes, de su carne no comerán, y a sus cadáveres abominarán. Todo lo que no tenga aleta y escama en las aguas, abominación es para ustedes. ¿Ve? Aquí hace una generalización que es inclusiva, ¿ok? Inclusiva. O sea, todo animal que vive en el agua y que no tiene aletas ni escamas, las dos cosas, o sea, que no tenga aletas y escamas, es inmundo. Dice que será abominación para ustedes. Bueno, a ver si llegamos al punto 5. Examinar las señales de las aves para distinguir entre la pura y la impura. Eso está en Deuteronomio 14:11. Y dice, Colchiporte jorata tojelu, toda ave limpia comerán. Qué breve, ¿verdad? Deuteronomio 4:11. Pero ¿cómo sabemos cuáles son las aves limpias y cuáles son las aves inmundas? Entonces hay que ir un poco más adelante porque aquí está la generalización. Solamente debemos comer aves que son clasificadas como limpias. Ya sabemos algunas para mencionar ejemplos, por ejemplo, la gallina, el gallo, el pavo, ¿verdad? Etcétera. Hay algunos que están en duda. Algunas personas piensan que el pato y el ganso son inmundos. Los judíos, que son tan estrictos en esa cuestión de leyes, dicen, no, señor, el pato y el ganso no son inmundos, son limpios. Pero ya eso es cuestión de conciencia y de usted educarse bien sobre esos animales y determinar por sus características si son o no son limpios. Pero hay otro detalle, vamos a ver ahora algo. Punto 6. No comer aves impuras. Otra vez se repite el enunciado, pero ahora tenemos Levíticos 11, 13 al 20. Vamos a ver. Y ahí los menciona. Esa es la diferencia. Entre las aves no te dice cuáles son las características, sino que te dice o sea, te las menciona por nombre. Vamos a ver. Dice el verso, comenzando el verso 13 de Levíticos 11, dice, y estas, acá abajo, y estas abominarán del ave. Otra vez, el hebreo lo pone así en singular, ¿verdad? Pero en buen español se dice, y estas abominarán de las aves, no comerán, abominación son ellas. A el águila, ahí está, por nombre, identificadas las aves que no se deben comer. El quebrantahuesos, el azur, el gallinazo, el milano, por especie, que dice que según su especie, o sea que hay distintas especies de milano, pues todas son inmundas. Todo cuervo, según su especie. Hijo de avestruz, eso quiere decir avestruz. Ok. La lechuza, acá. La gaviota, el gavilán, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, según su especie, y la abubilla, que me parece que es un tipo de murciélago, por lo menos muy parecido, y murciélago. Entonces dice el 20, todo insecto del volador, el andador sobre cuatro patas, eso es otra vez un hebraísmo que debe traducirse todo insecto que vuela o todo insecto volador y que anda sobre cuatro patas, abominable es para ustedes. ¿Ok? Sencillo. Ahí incluye los insectos, aparte de que menciona las aves, ¿verdad? Aunque en otro renglón incluye insectos solamente, pero es en otro tema. Ahora, vamos a ver el punto número 7, porque aquí va directamente a los insectos.
Eh, dice, examinar las señales de los insectos para distinguir entre el puro y el impuro. Entonces tenemos el texto español. No estamos leyendo el hebreo ahora para abreviar porque estas secciones son largas. Dice la traducción, pero a esto comerán de todo insecto de ala que anda sobre cuatro patas, que tenga zancas de arriba para sus pies, para saltar con ellas sobre la tierra. Estos son los que se pueden comer. A estos de ellos comerán la langosta, vamos a subrayar los nombres nada más, la langosta según su especie, el langostín por su especie, el jargol, todos esos son tipos de, más o menos tipos de langostas, pero distintas, son en realidad distintos insectos, pero que son de la misma familia de la langosta insecto, ¿verdad? No confundan la langosta de mar con esto. El jargol, el jagab, según su especie, y todo insecto alado, ahí está, que tenga cuatro patas, abominable es para ustedes, ahí está. Todo insecto que vuela, ¿verdad? Incluidas las cucarachas, por ejemplo. Si tiene nada más que cuatro patas, o pudiera ser que tenga más de cuatro patas, pero no tiene ancas para saltar, esos son inmundos. Entonces, los que tienen ancas, ustedes saben que las ancas son esas dos patitas, ¿no? Una a cada lado, que tiene mucho más largas que las demás, que generalmente están encorvadas así, y las usan para saltar. Esas son las zancas. No sé si dije ancas, son zancas, para saltar. Pues ahí está la langosta y la menciona además por nombre, ¿verdad? En algunos países le llaman a langostín a la esperanza, le llaman saltamontes, ¿verdad? Más o menos, puede que haya, si vamos a lo técnico, puede que sí sea otra especie o otra clase de langosta, pero en términos generales, para acá los de Latinoamérica, le decimos esperanza o saltamontes a todos esos insectos así que tienen dos zancas largas y que saltan. Vuelan también, pero primero saltan y entonces siguen volando. ¿Ok? Eso es bastante sencillo de identificar. Esos insectos se pueden comer. Y sin embargo, hay gente que me ha dicho, uy, pero ¿cómo yo me voy a comer eso? Esa langosta, de esa esperanza, que es como se dice acá en Puerto Rico, o esos saltamontes, eso es asqueroso. No, eso no es asqueroso. Bueno, la Torah lo identifica como un animalito, un insecto limpio. No es inmundo, no es impuro, no es asqueroso, limpio. Lo que pasa es que acá en Occidente no estamos acostumbrados a comer eso, ¿verdad? Entonces, en Oriente, por ejemplo, las tribus árabes, los nómadas y muchísimas de estos pueblos orientales comen eso. En los desiertos, especialmente en los desiertos, se da mucho ese insecto y los cazan por millares y los preparan, los asan o los preparan bien. Creo que le abren el vientre, le sacan las tripitas y demás. Y creo yo, según he escuchado, nunca lo he visto hacerlo ni los he comido, pero, pero sé que se hace así. Y lo hacen y se los comen. Y claro, supongo que lo sazonan, ¿no? Lo sazonan o lo adoban o lo que sea. Entonces se los comen. Sin embargo, las personas que me han dicho, uy, eso es asqueroso, son personas que comen cualquier otra cosa, como decir conejo, cerdo, ¿m? Que son inmundos, que eso sí que son inmundos, y que eso sí que están clasificados en la Biblia como impuros o inmundos que no debemos comer. Sin embargo, la langosta, esta langosta insecto, que es limpia, clasificada como limpia en la Torah, pues algunas personas, ¿verdad? Tienen ese reparo para comerlas, les parece asquerosas. Bueno, eso es cuestión de gusto, ¿verdad? No tenemos que insistir. O sea, no están obligados a comérselas, si quieren. Pero es bueno saber todas estas cosas. Punto número 8. No comer un gusano que se halla en una fruta. Levítico 11:41. Dice, y todo reptil que repta sobre la tierra abominable es, no se comerá. Ok. Aquí está claro en el mandamiento que no debemos comer reptiles. Ahí está, culebra, culebrillas, lombriz de tierra, gusanos de tierra,
o de árboles, porque también hay otros de los árboles que se mencionan más adelante y que es lo mismo, ¿verdad? Todo reptil. Sin embargo, aquí los rabinos en el enunciado dicen gusanos, pero es para incluir todo, ¿verdad? Todo reptil que se arrastra, porque las lombrices de tierra, por ejemplo, quizás no sé si sean clasificados como reptiles, me parece que no, pero quizás estoy equivocado, yo no sé mucho de esto, ¿verdad? Pero sí se arrastran, ese es el punto, que se arrastren sobre la tierra, todos esos son inmundos. ¿Ok? Eh, Punto número 9, no comer cosas que se arrastran sobre la tierra. Otra vez se repite el enunciado y dice, iba a decir, debí decir antes que vamos al punto anterior, no comer un gusano que se halla en una fruta. Claro, vamos a suponer que usted abre una guayaba, no sé si en otros países se llama así, ¿verdad? Guava se llama en inglés, guayaba. Esa frutita verde que cuando se madura se pone amarilla y cuando uno la abre tiene muchas semillitas adentro. Esa frutita es proclive, ¿sabe? A menudo le da gusanos, salen con gusanos. Ahora, ¿qué hacer si usted abre una guayaba y encuentra un gusanito dentro? Ok, y si usted tiene mucha hambre y no tiene otra cosa, ¿qué va a hacer? Fácil, sencillo. Si el gusano está vivo, usted se lo saca y lo bota y se come su guayaba. Claro, la examina bien para que no tenga más gusanos. A menudo tienen 2 o 3 gusanos o más, pero hay veces que tienen solo gusano. Entonces usted le saca el gusano, si está vivo y lo bota. Si está muerto, entonces la guayaba entera queda inmunda, queda contaminada, queda impura. Entonces no se debe comer si ya está muerto el animal. Porque el cadáver de un animal inmundo, tocarlo, hasta tocarlo, ¿verdad? Contamina a la persona. Aunque sea una contaminación ritual, pero ese es otro tema, ¿verdad? Puede ser una contaminación ritual. Eso no quiere decir que usted esté en pecado ni nada de eso, pero sí contamina. Y si usted se lo come, incluso puede haber una contaminación física, ¿no? De alguna enfermedad que produzca ese animal, como por ejemplo el cerdo que produce tantas enfermedades, ¿verdad? Que la gente no le importa eso, pues, y se lo comen, pero sí, tiene, aparte de triquina y eh, otras enfermedades que ahora no recuerdo, ¿verdad? Produce la carne de cerdo, especialmente si no la cocinan bien. Bueno, pues el asunto aquí es que quería aclarar ese detallito de que si usted encuentra un animalito, un insecto, o mejor dicho, un gusanito dentro de una fruta, y si está vivo, usted puede sacárselo y botarlo, el animalito, y comerse la fruta, si no está muerto, ya. Eso es lo que quería aclarar. Ahora vamos al punto número 9. No comer cosas que se arrastran sobre la tierra, ya eso incluye ahora otras cosas, aparte de gusanos y eso. Mire, verso 42, Levítico 11. Todo lo que anda sobre el vientre y todo lo que anda sobre 4 patas o todo lo que tiene muchas patas, de todo reptil que repta sobre la tierra, no lo comerán porque abominables son ellos. Bueno, ven que aquí hay más, o sea, hay otras cosas. Aparte de los gusanitos que están en la tierra también, algunos de ellos, y a veces en las frutas, y algunos de los vegetales, aparte de las culebras o serpientes que se arrastran, pues hay otros animales que no son reptiles, o por lo menos no son culebras ni gusanos, pero que se arrastran también, y aquí están mencionados, ¿verdad? No por nombre, pero dice todo lo que anda sobre su vientre. Ahí tenemos, por ejemplo, el cien pies, el milipies, si es que se dice así en español, no sé. En inglés se dice millipede. Ustedes quizás sabrán otros nombres, ¿verdad? Porque este animal anda sobre el vientre, o sea que prácticamente se arrastran, aunque tiene patitas, pero se arrastran. Y luego especifica más y dice que anda sobre 4 patas o que tiene muchas patas. Ahí sí está clarito descrito el cien pies. En algunos sitios le llaman el alacrán, ¿verdad? Por ejemplo, en Puerto Rico hay gente que le llama alacrán al cien pies. Pero también hay otro animalito que es familia ah,
no recuerdo ahora otras familias, pero hay un animalito que se llama alacrán también en Puerto Rico y es totalmente diferente a este. El alacrán, si este está en Puerto Rico, en realidad se debe llamar cien pies. Bueno, y aquí está. De todo que es recta. Recta quiere decir que se arrastra sobre la tierra, ¿verdad? Que se arrastra sobre la tierra. Y todo eso, animalitos, todos esos cien pies y milipies, gongolí, hay otro que es como rojo, que tiene muchas patitas bien pequeñitas y anda arrastrándose, ¿verdad? También, todo eso está incluido ahí, ¿eh? Son animales impuros, no se deben comer. Ustedes saben que hay países o hay tribus en ciertos lugares donde se comen todo eso. A ellos no les importa, no tienen estas leyes, obviamente, ni tienen esta información en general. Y se comen hasta las hormigas y gusanos de todas clases. Los he visto yo en videos, que comen. Y creo que en la China, o creo que en la China sí también comen, no sé específicamente, pero algunas de estas cosas entiendo que sí se las comen en la China. Eh, por ejemplo, incluso perros, ¿verdad? Dicen ahí, yo no puedo hablar, no puedo hablar así de primera mano, porque no he estado en China ni los he visto hacerlo, pero según he visto en videos y eso sí, hay chinos que se comen los gatos, perros y otros animales por el estilo, que son clasificados como inmundos para nosotros, para Israel, ¿verdad? Para los que adoradores de Yahweh y seguidores de la Biblia, las escrituras, la Torá, etcétera. Bien, punto número 10. No comer ninguna lombriz de la tierra. Mira cómo ahora vuelve a lo mismo. Es, ¿verdad? Una repetición, ya se los he advertido que en esta lista los rabinos repiten muchísimo, pero quizás cada repetición tiene algún detallito, ¿verdad? Que la hace diferente. Ok, Levítico 11:44 dice, pues yo soy Yahweh su poderoso, y ustedes se santificarán y serán santos porque santo soy yo. No, y no contaminen sus almas con cualquier reptil que resta sobre la tierra. Aquí fíjense que yo traduje la palabra que generalmente se traduce como alma, ¿verdad? Que en hebreo es aquí, naf, sho, te, gem, quiere decir las almas de ustedes, sus almas, su nefesh, ¿verdad? Míralo aquí en hebreo, ashurit, acá arriba. Ahí dice, naf, sho, te, gem, quiere decir sus almas. Pero ahí la palabra alma significa persona. Disculpen, ustedes saben que le hemos dicho muchas veces, la palabra nefesh significa varias cosas. Significa incluso el apetito. Depende del contexto, del pasaje donde se usa la palabra, puede tener un significado diferente. A veces significa incluso cadáver. Y en algunas ocasiones hay que buscar el pasaje donde se usa de esa manera y existe. Y muy a menudo la palabra nefesh significa la persona, el ser, la persona. Y aquí pues se habla, eso es lo que significa. No contaminen sus personas. En otras palabras, no se contaminen ustedes, no os contaminéis vosotros, como dirían en España. O sea, entonces aquí, nafshotehem significa vosotros, ustedes. No se deben contaminar con esas cosas. All right. Punto número 11. Ok. El enunciado rabínico dice, no comer cosas que enjambran en el agua. Levítico 11, 43 y 46. Dice en español, no ensucien sus personas, ok, otra vez usa la palabra en hebreo nafshotehem, pero se traduce como personas. No ensucien sus personas con ningún enjambre que enjambra. Una traducción muy literal. Estas traducciones que yo presento aquí, que son extraliterales, usted puede buscarla en su propia Biblia y seguramente va a encontrar otra manera de traducirlo en español que se entienda mejor, ¿verdad? Enjambres que enjambran. Eso se refiere, por ejemplo,
A animales del agua, vamos a poner un ejemplo, los peces. Los peces raras veces andan solos, casi siempre andan en bancos de peces. Hay otra palabra para eso, pero no recuerdo. En bancos de peces, o sea, en montones, en una tribu, vamos a decir, como que andan en tribu, ¿verdad? Muchos peces juntos. Eso se refiere a enjambrar, que hay muchos. Y dice, y no se contaminen con ellos, ni se impurifiquen por ellos. Esta es la ley de los animales y de las aves y toda alma viviente que enjambra en las aguas y de toda alma que repta sobre la tierra. Ahí está como un resumen, ¿verdad? Todos esos animales que enjambran, o sea, que son enjambres, montones de esos animalitos en el agua, pues hay que hacer esas diferencias que ya explicamos, ¿verdad? Lo que ver si tiene aletas y escamas, si es un pez, ese se puede comer, etcétera. Si no tiene aletas ni escamas, como ser una langosta, un camarón, un pulpo, etcétera, un carey, una tortuga, ¿cómo se llama esto? Crab, en inglés se llama crab, un güey, es que me acostumbro a la palabra güey que se usa en Puerto Rico, pero es una palabra indígena, un cangrejo, es como se dice en español. Los cangrejos, que son tan deliciosos para el gusto de muchas personas, son inmundos también, ¿eh? Porque no tienen aletas, no tienen escamas, ni siquiera son peces. Así que están incluidos ahí también. Si usted ha sido pescador de bueyes, yo no he sido pescador de bueyes como tal, pero sí he pescado bueyes en ocasiones cuando era muchacho. Y salía con los muchachos a pescar bueyes a un sitio cerca del mar, que estaban por montones, en cierta época del año, la época de lluvias, salen así por montones, salen de las cuevas y están en todas partes de esa área, ¿no? Donde habitan, casi siempre cerca del mar o cerca de un río. Entonces, pues, aplica este asunto de que enjambran, porque son muchos, salen como yo diría, en tribus, tribus de animales. Bueno, entonces vamos al punto siguiente, número 12. No comer insectos alados. All right. Dice Deuteronomio 14:19, y todo insecto alado inmundo es para ustedes, no comerán. O sea que ahí incluye mosquitos, moscas, todos los que usted se puede imaginar, que excepto que tenga dos zancas para saltar, que son ya lo mencionamos, ¿verdad? La esperanza, la langosta, insecto, etcétera. Me disculpan que, como les dije al principio, tengo una congestión bronquial hoy. Bueno, punto número 13. No comer, acá 13, no comer la carne de una bestia que sea terefá. Terefá literalmente significa desgarrada. Éxodo 22:30, en algunas versiones es 31. Acá tenemos el texto, dice, y varones santos serán para mí ustedes, y carne en el campo desgarrada no comerán, al perro la echarán. Aquí está la palabra terefá, ¿verdad? En hebreo acá. Algunos judíos la leen trefa, no leen la E, dicen trefa. La mayoría de los sefalditas dicen terefa, son 3 sílabas. Ok, miren acá en transliteración, terefa. Terefa quiere decir que usted va, por ejemplo, por el campo y encuentra un animal que lo mató otra bestia, o otro animal, quizá lo desgarró. Ese animal no se puede comer, aunque es un animal limpio. Vamos a suponer que es un becerrito, ¿verdad? Que usted lo encontró ya destrozado. Eso no se debe comer, eso es lo que manda la Torá. No se come eso, aunque el animal en sí no es inmundo. Digo, sí, no es inmundo, o sea, es limpio, pudiera ser, si es un becerro, por ejemplo. En ese caso, como está destrozado, usted no sabe, bueno, porque lo dice la Torá, porque lo dice nuestro Padre, no debe comérselo. Si vamos a las implicaciones de salud, ¿verdad? Pues hay cosas que se pueden decir.
Pero vamos a reservar eso para los próximos puntos que son más aplicables. Lo que quiero decir. El punto 14. Dice que se le pueden echar al perro. Obvio, ¿verdad? Si un animal que te tiene a lo mejor perro, te puede echarle ese animal a los perros, ¿verdad? Bueno, vamos al punto siguiente, que es el 14. No comer la carne de una bestia que murió por sí misma. 24, Deuteronomio 24, 21. Vamos a leer el pasaje primero y entonces comentamos. No comerán, déjame borrar esto aquí. No comerán nada mortecino al extranjero que está en tus puertas, o sea que en tu habitación. La darás y él la comerá. O véndela al extranjero, porque pueblo santo eres tú, a Yahweh, o a Adonai, que es como dice los masoretas, dicen que se debe leer esto aquí, que dice le Yahweh, debe leerse la Adonai. Eso es un recurso masorético, ¿verdad? Lo pongo ahí por curiosidad, nada más para que sepan que ahí en hebreo no dice es este aquí, mira. Ahí dice, tiene en el prefijo, dice la, carísimo, ¿verdad? Pues no poder decir la Jehová, imposible, eso es un error gramatical. Si la palabra es el tetragramato se leyera Jehová, como reclaman algunos, entonces cuando tiene ese prefijo, tendría que leerse Jehová. Jehová, así es gramática. Sin embargo, aquí no dice li, aquí dice la, acá. Eso es para que se diga la Adonai. Por eso yo puse acá en la traducción, ¿verdad? En vez de a Yahweh, los rabinos dicen que diga, que usted debe decir cuando lee la Adonai, o a Adonai, que en hebreo sería la Adonai. Bueno, pero luego añade, no cocerás un cabrito en la leche de su madre. Vamos a dejar esa última parte para otro pasaje que se va a analizar más tarde, pero vamos a recalcar aquí esto. Nada mortecino. Una palabra un poco rara, mortecino, porque como que da la impresión de algo que se está muriendo, pero no, es algo que ya está muerto. Se refiere a que si usted va caminando por el campo y encuentra un animal muerto, vamos a suponer que es un animal limpio, ¿verdad? Como un becerro. Siempre pongo el becerro de ejemplo porque es lo más común. Puede ser un cabro, una cabra muerta ya. Ese animal no se puede comer, no se debe comer según la Torah. Ese es un animal mortecino. Es limpio, se puede tocar su cadáver, porque la Torah prohíbe tocar los cadáveres de animales inmundos, pero los de animales limpios no está prohibido tocarlos. Porque si fuera así, entonces el que come un pollo, por ejemplo, si usted cría una gallina o un pollo y lo mata para comer, pues tiene que tocar su cadáver. Así que no tendría sentido prohibir tocar el cadáver de un animal limpio, ¿se da cuenta? Pero sí se prohíbe en la Torah tocar siquiera el cadáver de un animal inmundo, como decir el cerdo, camello, el caballo y muchos otros, ¿verdad? Que son inmundos. Ahora, aquí dice, no comerán ustedes nada mortecino. En este caso, si es un animal limpio, que era lo que estaba diciendo yo, empecé a decir, como decir un becerrito o una cabra, usted la encontró muerta en su finca, un ejemplo, pues la puede agarrar y vendérsela o regalársela, si quiere, ¿verdad? Pero puede vendérsela, según dice aquí, al extranjero, mírenlo acá, véndela al extranjero, ¿ok? O dice que se la dé al extranjero, acá, al extranjero que está en tus puertas la darás, o véndela al extranjero. O sea, que vamos a suponer que usted cría cabras. De pronto fue a su finca y encontró allá una cabra muerta, o un cabrito muerto, pero que aparentemente es reciente, ¿verdad? Porque si es algo que está ya corrompiéndose o podrido, pues no se lo va a dar a nadie, obvio, pero estamos hablando de que usted se encontró este cabrito, para poner el ejemplo, y lo toca y ve que hasta está un poco tibio, o sea que hace poco que murió,
Eso usted no se lo puede comer, pero se lo puede regalar a otra persona que lo aproveche, porque el animal es limpio. Solamente al pueblo de Israel se le prohíbe comer ese tipo de animal. O puede venderlo, si es algo como una vaca, que vale mucho dinero. Te puede vender, la verdad. Eso nadie lo hace, hermano. El que cría vaca y se le muere una vaca, hace un hoyo y la entierra. Generalmente, ¿verdad? Es lo usual. Aunque hay quienes lo hacen y se le muere una vaca y la preparan y la venden. O sea, la matan como si lo hubieran matado ya estando ella viva y entonces la preparan, qué sé yo qué, y la venden. Hay de todo. Por eso es que ahí está el riesgo en comer carne que usted compra ya preparada en una carnicería o en el supermercado. Es de vaca, usted dice, pues es limpia, me la como. Pero ¿y si esa vaca estaba muerta? Y eso se da. Y usted, si es israelita y si es observador de la Torá, debe cuidarse de eso. ¿Eh? Y si esa vaca estaba muerta, la encontraron muerta, enseguida ¿sabe? La cortaron, la picaron y la prepararon y la vendieron. Y usted se está comiendo ahora algo que la Torá prohíbe. Bueno, claro que si usted lo hace en ignorancia, hermano, pues eso no se le cuenta como un pecado, pero es porque lo hace por ignorancia, ¿verdad? Por eso es que en el día de Yom Kippur, hermanos, ese es el día en que uno pide perdón por los pecados que cometió en ignorancia, sin saberlo, sin darse cuenta. Ese es otro tema, pero tiene que ver con esto, ¿ok? Usted comete una violación como esta, pero no lo sabía, pues, pero como quiera uno pide perdón en Yom Kippur, eso lo enseña en el libro de los Hechos, en el Nuevo Pacto, por pecados de ignorancia, o sea, pecados o faltas que uno cometió sin darse cuenta. Bueno, pues ahí termina la parte de hoy, ¿verdad? Que ya habíamos mencionado. La próxima semana vamos a presentar la parte 11.2. O sea que estamos en el tema 11, pero esto que consideramos hoy es la parte 1 y luego vamos a considerar la parte 2, porque el tema es tan extenso que no quería hacer un video demasiado largo y lo dividí en dos, pero estamos en el mismo tema, el asunto de los animales inmundos y animales limpios. Así que la próxima vez seguimos en el punto número 15 y espero que me acompañen en esta consideración, ¿verdad?, de los 613 mandamientos de la Torah, según lo clasifican los rabinos por temas. Todo el que tenga una pregunta, una duda o algún comentario, que me puede escribirme a hebraica, empezando, ustedes saben, con H, ¿verdad? Hebraica, arroba, gmail o gmail, como dicen algunas personas, gmail.com. Si me escribe ahí, pues podemos, si es una pregunta, ¿verdad? Pues contestarle su pregunta. También algunas personas me escriben simplemente para comentar algo, para añadir un concepto, un comentario, también se aprecia. Y aparte de eso, pues los espero la próxima vez con la continuación de este tema. Hasta entonces, queridos hermanos y amigos, shalom.